bendito sea tu nombre, exaltado seas. Gracias te damos, Señor, por conocerte. Gracias te damos por tu consejo, por la vida que nos das, por los cambios que hiciste en nuestras vidas, por tu bendición, porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Te alabamos, oh Dios, porque eres digno de recibir nuestra gloria, nuestra honra, nuestra alabanza. Nos postramos ante ti, Señor, porque es el único lugar donde podemos estar, postrados delante de ti, para exaltar tu nombre. Gracias por este tiempo de adoración, de alabanza, donde tú nos renuevas, donde tú te mueves en medio de tu pueblo, donde tú haces maravillas y milagros. Te honramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tome asiento. Qué belleza este tiempo de adoración. Gracias, Pastor Jonah, y a todo el equipo. La verdad que nos han ayudado a elevarnos ante su misma presencia, para entregarnos, para alabar su nombre, ¿no? Qué lindo, ¿no? El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré todos los días. La clave, morar en la casa de Jehová. Ahí está la clave. Y el bien y la misericordia nos siguen. Nada de lo que nos pasa nos va a poder destruir. Nada de lo que nos pasa se va a ser puesto ni nuestra vida, ni nada de lo que Dios nos ha dado. Porque el bien de Dios, la misericordia de Dios, gracias a Jesucristo y únicamente a Él, está sobre nosotros. Amén. Me propuse en esta mañana exaltar de manera significativa el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Un diálogo precioso de Jesús con sus discípulos en el norte de Palestina, casi en el límite septentrional, allí donde está Cesarea de Filipos, y muy cerca de Dan, la ciudad más al norte, que está en la ladera del monte Hermón, el límite natural de Palestina. Dice Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, lo siguiente, pasaje en el que vamos a estar meditando en esta mañana en el nombre de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, el Juan el Bautista; otros dicen que sos Elías; otros dicen que sos Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo, el ungido con mayúscula. Esta mañana me propongo reflexionar acerca de la importancia de reconocer la identidad de Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Estamos frente a un diálogo muy importante de Jesús y sus discípulos. Después de haber compartido tantas experiencias juntos,
de escuchar y de ver al maestro de maestros hacer toda la obra que hizo hasta el momento, era importante para Jesús saber si tenían con claridad quién era Él. Porque a partir de esta declaración, Él fundaría su iglesia. Si nosotros tendríamos que responder a estas dos preguntas, ¿qué responderíamos? Si Jesús nos dice en esta mañana, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, los que aún no se han entregado, no han reconocido el poder de la cruz, ¿qué dicen de mí? ¿Me conocen? Y si me conocen, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy para esta cultura? La segunda pregunta que nos haría de la misma forma que la hizo a los discípulos de manera personal y enfática. Las dos características, personal y enfática. ¿Y vos? ¿Quién pensás que yo soy? ¿Qué le contestarías? Tu respuesta, ¿dónde se ubica? ¿Lo conoces a Jesús por lo que dicen los demás? ¿Por lo que dicen en esa mezcla entre la iglesia, la cultura, la tradición? ¿O tenés una idea clara y acabada de Jesús por tu relación personal e íntima? Con la palabra de Jesús y en comunión con Jesús. El primer aspecto que yo quiero señalar del pasaje, el punto 1, es que existe en la respuesta cultural de la época una ponderación. Están comparando a Cristo con personajes muy importantes, pero esa ponderación es social, es insuficiente. Fíjense que dice, bueno, algunos dicen que el Hijo del Hombre es el Juan el Bautista. Ustedes recordarán que Herodes Tetrarca, Herodes Antipas, el que gobernaba en Galilea y Perea, mandó a matar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se había quedado con la esposa de un medio hermano, de Felipe. Y Juan el Bautista le decía, no te es lícito quedarte con la mujer de tu hermano. Y entonces, un día la hija de Herodías, bailando para Tetrarca, le pidió la cabeza en un plato de Juan el Bautista. Entonces, dice Mateo, capítulo 14, versículo 2, en aquel tiempo Herodes el Tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Él sabía de quién era Juan el Bautista. Él había sido quien dio la orden de decapitación. Y entonces algunos en esa esfera creían que este Jesús era Juan el Bautista. Para Jesús, el más grande de los profetas, ¿no es cierto? Jesús lo pondera muchísimo, pero la verdad que esta ponderación, compararlo con Juan el Bautista, es insuficiente, porque Juan lo que hizo fue solo preparar el camino del Señor. Quien trajo el verdadero reino de los cielos a este mundo fue Jesucristo, no fue Juan el Bautista. En segundo lugar, otros dicen, bueno, en realidad hay algunos que dicen que el Hijo del Hombre es Elías resucitado. Y esto porque toman una profecía del Antiguo Testamento, de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, donde dice que vendría un Elías. Ahora, compararlo con Elías, gran profeta del Antiguo Testamento, fíjense que en la transfiguración de Jesús, en la metamorfosis que Jesús sufrió antes de ir decididamente ya camino a la cruz, justamente en esta zona, ¿no? En el norte, se le aparecieron dos personas de la historia. Una, Moisés, el dador de la ley, ¿no
¿no es cierto?, el más grande estadista. Y el otro, Elías, representando a la profecía. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo y las profecías hablan del cumplimiento del Mesías. Vendría un Mesías en un tiempo más adelante. Entonces lo están comparando con Elías, lo están ponderando alto, pero la verdad es que al lado de Jesús no se puede comparar. Fíjense que Elías huyó ante la amenaza de Jezabel. ¿Se acuerdan, verdad? Después de la victoria sobre los profetas de Baal, él huyó. La voz autoritativa, política de una mujer muy poderosa lo puso en fuga. Y por lo que vemos el texto, entró en crisis. No comía, no tomaba, ¿no? El ángel lo ayudó, le dio provisiones para poder llegar, mientras que Jesús nunca vaciló en colocar su rostro e ir firme hacia el desenlace de la cruz. Elías derramó sangre, pero Jesús iba a derramar su propia sangre para remisión de los pecados. No se puede comparar a Jesús con Elías, por más que Elías fue un gran profeta. El Hijo del Hombre sería la reaparición de alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, de compararlo con alguien muy grande. También con Jeremías. Los dos, tanto Jesús como Jeremías, denunciaron la maldad, la corrupción. Pero Jeremías anunció en capítulo 31, versículo 31, la creación de un nuevo pacto. Jesús lo anuncia, Jesús cumple esa profecía de Jeremías. No se puede comparar a Jesús con ninguno de los grandes personajes de la historia bíblica. Jesús es único. Jesús es inigualable, incomparable. Y no por nada el autor de la carta a los Hebreos dice que Jesús es más grande que Moisés, es más grande que los ángeles, que el sacerdocio de Melquisedec, que Josué, que todo. Nada se puede comparar con Jesús. Absolutamente nada. Él es por sobre todo ellos. Por eso el fundamento de la iglesia, de nosotros, de los que estamos aquí, que somos su iglesia, es Jesucristo. A la pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo?, que va dirigida de manera personal y con ese énfasis, Pedro responde una pregunta que pareciera ser como que es inspirada en el momento impulsiva y espontánea, pero en realidad es una respuesta que es sintónica con todo lo vivido con Jesús. No es que de repente conoce a alguno y entonces por revelación esa persona le dice a Jesús quién es él. Viene compartiendo con Jesús. Viene viendo que Jesús, cuando calmó el mar de Galilea, es Señor de la naturaleza. Viene viendo que Jesús es Señor de la muerte, porque resucita a las personas, que tiene autoridad sobre toda enfermedad. No hay, por ejemplo, límites en el ministerio de sanidad de Jesucristo. No hay nadie que se volvió enfermo y Jesús diciéndole, mirá, hice todo lo que pude. ¿No? Jesús sanaba a todos los que él oró, a los que todo él bendijo con su mano, los sanó a todos. Entonces, viendo esa autoridad sobre la naturaleza, viendo la autoridad sobre la muerte, viendo la autoridad sobre los demonios, oyendo la declaración de los demonios, tú eres el santo de Dios. ¿No? Pedro venía siendo ministrado por Dios, venía recibiendo revelación directa del Padre, porque Jesús vino a cumplir el ministerio que le dio el Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que lo dijo en un lugar donde había mucho paganismo.
porque al norte de Palestina, en ese lugar límite, las personas no pertenecían prácticamente al pueblo de Israel. Tenían religiones paganas y había muchos templos. Uno de ellos, de mármol blanco, que justamente Antipas, el tetrarca, le había levantado en honor a César Augusto. Es decir, la idolatría expresada allí, en medio de esa idolatría, la supremacía de Jesucristo. Estos dioses que estaban allí, algunos de ellos ya eran desconocidos para las nuevas generaciones, pero este es el Hijo del Dios viviente. Y del Dios viviente significa el Dios que vive para siempre. Es el Dios trascendente, es el Dios que no conoce límites, ni físicos ni temporales. Es el Dios trascendente. En medio de ese paganismo reinante, Pedro declara la divinidad de Jesús, su origen divino. Lo hace entonces de manera directa, lo hace también en nombre del grupo, ¿no? Porque ¿qué dice la gente? Participaron varios, pero ¿qué dicen ustedes, cada uno de ustedes? Pedro fue como la voz cantante del grupo. Es una verdad compartida con ese grupo, ¿no? Ahora, ¿esta es la primera vez que ellos descubrieron esto? De que Jesús es el Hijo del Dios viviente. La respuesta es sí y no al mismo tiempo. ¿Por qué? Cuando Andrés lo conoció, esto se relata en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 41, dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, en el hebreo, al ungido. Felipe dice lo mismo. Cuando Felipe va a decirle a su hermano Natanael, le dice las mismas palabras. Y Natanael, cuando el tercer discípulo se ve descubierto por el Señor, lo reconoce como el Mesías. Así que, digamos como que esas sí fueron respuestas espontáneas. Esas sí fueron respuestas que le salieron a partir de lo que le dijeron de Jesús. Pero la declaración de Pedro es una declaración muy sólida, hermosa. Jesús iba a ir hacia la cruz caminando, sabiendo que de sus discípulos tenían muy en claro quién era Él, a pesar de todo lo que pasó después, ¿no? Que Él era el Hijo del Dios viviente. El fundamento es Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acá ha habido una controversia en los años con los distintos enfoques de religiones cristianas. Para nosotros, Jesús dice, en el griego, Jesús hablaba en arameo, pero Mateo, que escribe en el griego koiné, dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros es un sustantivo masculino y Petra es un sustantivo femenino. Petros es el sustantivo femenino que se utilizaba para el nombre de un varón y Petra es el sustantivo femenino que quería significar una gran roca. Si Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia, Jesús le hubiera dicho: y yo te digo que tú, que eres Petros, sobre Petros edificarás mi iglesia. Pero no dice eso. Tú que eres Petros, te digo que sobre la roca, tú que eres piedra, te digo que sobre la roca edificaré mi iglesia. Y yo les pregunto a ustedes creen que la iglesia de Jesucristo puede estar fundamentada en una persona humana? ¿Qué piensan ustedes? Jesús edificaría su iglesia sobre una roca grande, sobre una roca visible, no sobre Pedro,
como algunos creen, porque si no el texto diría Petros sobre Petros, en cambio dice sobre Petra, una roca grande. Si bien es cierto que a Pedro se le da un protagonismo importante, Pedro formaba parte del grupo íntimo de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? El grupo más íntimo de Jesús. Es cierto que Pedro fue el primer predicador en la era cristiana, ese día que comenzó la iglesia, el día de Pentecostés. Es cierto. Pero está en los primeros capítulos y después a partir del capítulo 13 comienzan los viajes misioneros de Pablo. Y es Pablo el personaje central. Aunque en realidad el personaje central de Hechos no es ni Pedro ni Pablo, sino el Espíritu Santo, que utiliza a diferentes personas según los propósitos eternos de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, y con esto cierro este punto de manera clara y contundente. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Tema cerrado. Jesucristo es el fundamento. Su divinidad, su redención, su resurrección, su muerte vicaria, su muerte redentora, nos habla de que solamente en Él la iglesia puede ser y es edificada. En tercer lugar, la seguridad de la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos una seguridad tremenda, porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia siempre va a existir en el mundo, hasta que seamos llevados, y el Hades es el equivalente al Seol, ¿no? En hebreo. El Seol era el lugar de la residencia de los muertos. El Nuevo Testamento habla de Gehenna, pero como un lugar de castigo. El Seol era el lugar donde iban a residir todos los muertos. El salmista por ahí dice, en el Seol, ¿quién te alabará? Como un lugar, siempre lo describe como un lugar lúgubre, así, que no hay mucho para hacer. Mientras que el Nuevo Testamento, y con la llegada de Jesucristo, Jesucristo mismo se encarga de aclarar qué hay después de la muerte. Y aquí aparece la palabra Gehenna, que significa castigo, que significa infierno. Por lo tanto, lo que el texto está queriendo decir es que ni la muerte, ni el propio infierno con todo su poder puede detener el avance de la iglesia de Jesucristo. El viernes tuvimos reunión de célula de hombres y veíamos en la carta de los Filipenses que el apóstol Pablo dice, bueno, yo acá estoy preso en cadenas en Roma, pero la verdad, ¿no? que todo esto que terminó redundando en un avance del Evangelio, y lo explica. Porque el apóstol Pablo fue entregado al capitán de la guardia pretoriana, la guardia imperial, conformada por 10.000 soldados. Los mejores soldados romanos estaban en Roma y en las ciudades circundantes, cuidando las instituciones romanas, la república, el emperador, el senado, todo lo concerniente a la república romana. Al capitán de la guardia. Y el capitán de la guardia le dio guardias. A Pablo se le permitió alquilar una casa en Roma, de esa manera podía recibir visitas con el alquiler de la casa, pero tenía un guardia siempre al lado de él. ¿De qué manera? Con cadenas, dice el apóstol. ¿Qué significa cadenas? Es una cadena corta, es una cadena que va de un brazo de la muñeca a otra muñeca. Es una cadena corta. Así que constantemente el apóstol tenía su propia casa que le había alquilado, podía recibir visitas, pero siempre había un guardia. Y el guardia cumplía un horario, había rotación de guardias. Imagínense al apóstol recibiendo a hermanos de la iglesia
de Roma, porque ya existía la iglesia de Roma. O recibiendo a hermanos que lo querían mucho, de Macedonia, de la propia iglesia de Filipos. Imagínense a él predicando el Evangelio. Estos soldados constantemente estaban escuchando que él predicaba el Evangelio, que él hablaba de la palabra de Dios. Entonces, el soldado romano iba a comentar entre los suyos: tengo un prisionero que no ha hecho nada malo, está preso por su propia religión. Y entonces, de esa manera, en ese lugar, Dios lo terminó utilizando para que el Evangelio llegara a un lugar que hubiese sido difícil de otra manera, muy político, de mucho poder, un lugar imperial. Todos, dice acá en el pretorio, ¿no?, habían escuchado el mensaje del Evangelio. Y utiliza una palabra que es avance, propopé. Y avance significa, es el avance del ejército. El ejército se aplicaba para el ejército romano. Es el avance que no se puede detener, porque el ejército era una maquinaria. Es el avance que implica el significado de que va desmalezando, cortando árboles y quitando todo obstáculo, y no hay nada que pueda detener a ese ejército. Y entonces el apóstol Pablo dice: me gozo por el avance de la iglesia. Ahora estoy acá, en este lugar, en el lugar más alto del poder, testificando para que todos conozcan a Jesucristo. Uno dice: bueno, ¿llegó encadenado? Sí, llegó encadenado. ¿Está preso? Sí, está preso. Pero no lo detuvo el apóstol Pablo con respecto a su misión, con respecto a su llamada. No lo deprimió, sino por el contrario, descubrió una posibilidad para predicar el Evangelio de una manera que no hubiese sido posible si no fuera como se dio. A nosotros como iglesia, lo que nos espera, según el texto bíblico, y lo digo con total seriedad, sin ningún tipo de manipulación, a nosotros lo que nos espera es victoria tras victoria, es triunfo tras triunfo. Es lo único que nos espera. Si lo que hacemos es predicar el Evangelio, si lo que hacemos es predicar de Cristo, el respaldo de Dios está sobre su iglesia. El infierno mismo, con todo su poder, con toda su potencia, no nos puede detener. Así lo dice la palabra. Cuarto lugar, la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En realidad, atar y desatar son términos rabínicos. Los rabinos hablaban así, de atar y desatar. ¿Qué significa atar y desatar en ese contexto rabínico? Prohibir y permitir. Atar es prohibir, desatar es permitir. Te doy las llaves del reino. Las llaves son símbolo de poder, de autoridad. Si nosotros sabemos quién es el que manda, el dueño, si nosotros llegamos a una casa y vemos, bajamos con el auto, vemos que alguien entra, pone la llave y entra, no es cualquiera, es el dueño, ¿no es cierto? Es alguien, y si no es un dueño, es alguien que tiene autoridad para utilizar las llaves para entrar a ese lugar. Jesús le dio las llaves a la iglesia, Jesús le dio las llaves a cada uno para que pueda entrar, para que pueda desatar a los cautivos, desatar a los ciegos, desatar a los que no están viendo a Jesús como su Salvador personal. Acá se le entrega a Pedro, es cierto, pero también, si nosotros leemos en San Juan 20:23, dice, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes no se los perdonen, no serán perdonados.
Nosotros anunciamos el perdón de pecados, anunciamos la vida eterna. Y esto de que tenemos poder y autoridad para anunciar esto, el cielo nos respalda si nosotros estamos alineados con esto. El cielo no va a respaldar cualquier cosa que yo diga. Va a respaldar cuando yo le diga, mira, tenés que aceptar ahora, perdonarte a vos mismo porque Dios ya te ha perdonado. El Antiguo Testamento dice que tiró a lo más profundo del mar tus pecados y Él te da una nueva vida. Y el respaldo de Dios está detrás de esas palabras. El respaldo de Dios está con nosotros para orar, para ministrar, con poder, con gloria, porque estamos hablando de acuerdo al Evangelio del perdón de pecados, de la fe en Jesucristo y de la vida eterna. La Iglesia tiene autoridad para anunciar, es decir, para abrir, para decir que hay perdón, que hay vida nueva, que hay vida abundante, que hay un Dios que nos ama de tal manera que se dio a sí mismo. Y un montón de otras figuras y de mensajes que tiene el Nuevo Testamento para dar, que Dios va a respaldar si nosotros hacemos nuestro trabajo tal como Él nos ha indicado. A modo de conclusión, querida Iglesia, esta mañana, Cristo es el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, ¿verdad? No estamos adorando a cualquiera, no estamos adorando porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque Él es el Salvador, porque Él es el Redentor, porque Él murió en esa cruz para darnos vida. Él tiene toda autoridad. A Él se le entregó absolutamente todo. Todo señorío, toda potestad está en la persona de Jesucristo. Es más, dice el apóstol Pablo, la gloria de Dios se encuentra ¿dónde? En la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo ha sido adorar juntos en esta mañana a este que es el Hijo del Dios viviente, Dios con nosotros. Como conclusión, permítanme decirles lo siguiente. Somos llamados a reconocer a Jesús como nuestro Dios y Salvador, a anunciar el tiempo de gracia, de perdón y vida eterna en su nombre, con la seguridad de que el cielo nos respalda en esta tarea. Hay poder. Mientras marchamos triunfantes, victoriosos, abriendo caminos, porque ni el mismo infierno nos puede detener. Dios te bendiga.